Sí, bueno, pues hoy quiero compartirles, le puse por título El poder de la fe, entre paréntesis, zarandeado de pescador. Zarandeado de pescador, no es pescado zarandeado, sino pescador zarandeado. Vamos a leer en Lucas, Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Ay, quiero decirles que ha sido un pasaje que el Señor ha estado utilizando muchísimo a lo largo de este año en mi vida y quiero que podamos considerar ciertos aspectos y ciertos puntos en cómo es que llegamos a este momento, cómo es que Pedro, Jesús llegan a este momento, ¿no? Eh, antes, eh, el pensar, ¿no? Me ha llevado mucho a pensar sobre Pedro y cómo es que va a vivir esto, Pedro, y qué fuerte, ¿no? Porque venimos de la, de la última cena, venimos de la última Pascua que Jesús va a tomar con los discípulos y Jesús ha estado hablando diferentes cosas, les ha estado enseñando y a lo largo del caminar de Pedro con Jesús, vemos que Pedro ama al Señor Jesús, lo ama, o sea, realmente lo ama, ¿no? Y el amor que tiene Pedro para con Jesús, lo vemos que es en su afecto natural, lo vemos que es en su entendimiento racional y lógico, ¿no? Diferentes momentos en los que Pedro interviene cuando Jesús está hablando, cuando Jesús está obrando, ¿no? Y vemos cómo Pedro, ¿no? Quiere el bien de Jesús, pero Jesús va más allá, ¿no? Porque Jesús sabe que está en control, a pesar de lo que Pedro diga, a pesar de lo que Pedro haga, y no dudamos que Pedro amaba a Jesús. Él se sabía amado y también que era parte de algo especial, de algo maravilloso y único, que es el reino de los cielos. Y aunque su fe y entendimiento eran limitado, pero Pedro se sabía parte de esto, ¿no? También Pedro creía que en lo que respecta a Jesús, lo que él decía, lo que él hacía, lo tenía bajo control. De hecho, en un momento, ¿no? Pedro le dice a Jesús, eh, cuando él les dice, ¿no? Es que voy a morir en la cruz. Y Pedro le dice, no, no te puede pasar eso. Porque, porque Pedro en su imaginación, en su pensar, en su sentir, él creía que lo tenía bajo control. Y, y hacía Pedro estas cosas desde su humanidad, ¿no? A veces, a veces más egoísta, incluso como muy piadoso, ¿no? Pero Jesús lo siguió amando, ¿no? O sea, Pedro cometió muchos errores, se equivocó muchas veces y Jesús lo siguió amando. Fue misericordiosamente compasivo con él y comprensivo.
Jesús sabe que Pedro todavía no está investido del Espíritu Santo. Entonces, sabe la debilidad en la que está Pedro, ¿no? Pero Jesús lo sigue amando. Jesús sabe que Pedro es tierra. Jesús sabe que Pedro es gusano, que es vil, y él no deja de amarlo, no deja de amarlo. Y viene Jesús mostrándole a Pedro lo limitado de su condición, pero eso no cambia en su mente, ¿no? O sea, en Pedro había una imagen de Jesús, en su corazón había un sentir por Jesús, en su raciocinio, en su lógica, pero eso no tenía sentido. Había cosas que no tenían sentido. De hecho, Juan nos lo dice a lo largo del Evangelio, ¿no? Y los discípulos no lo entendieron hasta que Jesús resucitó, ¿no? Y nos lo dice varias veces, que los discípulos no entendían las palabras de Jesús, que no entendían lo que ellos estaban haciendo. De hecho, un pasaje muy hermoso es cuando Jesús se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo y se transfigura delante de ellos, ¿no? Y Pedro está sorprendido, está maravillado de lo que está pasando y empieza a hablar, ¿no? Y dice, no, vamos a hacer unas enramadas aquí. Y entonces se aparece una nube de luz y le dice, Pedro, cállate, escucha a mi hijo, escúchalo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que vienen sucediendo en la vida de Jesús y que a Pedro las está viviendo, ¿no? Cómo María lo unge con el aceite, cómo Jesús limpia el templo, todo lo que sucede durante la cena de la Pascua, cuando les lava los pies. Pedro tampoco entiende que Jesús es el camino al Padre, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús no les está explicando que van a necesitar del Espíritu Santo para ahora relacionarse así con Jesús. Y Pedro seguramente puso cara de what, ¿no? O sea, cómo es que te vas a ir, ¿no? ¿Cómo es que te vas a ir? ¿Cómo es que nos vas a dejar? Pedro, como muchos de nosotros, no entendemos las cosas. Y de hecho, Jesús mismo se lo dice. Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero después lo vas a entender. Y yo me imagino a Pedro así como, pues tan menso soy, ¿no? No, bueno, yo pensaría así, ¿no? Así como, pues, ¿para qué me dice Jesús? O sea, no. Sí la logro capear, ¿no? Sí sé, pero Jesús dice la verdad. Y lo que Jesús hace no tiene sentido para nosotros. No tiene sentido. Pero como hemos estado viendo, ¿no? Eh, no se trata de entender las cosas, sino se trata de obedecer. Y cuando obedezco, después de que pase el tiempo, voy a entender. Y Pedro estaba verdaderamente limitado, aunque a sus ojos era lo contrario. Y, y quiero llevar, ¿no?, a cada uno de nosotros, ¿no? Porque nosotros vamos a vivir y vamos a experimentar estas sacudidas y estas zarandeadas. Eh, a lo que se refiere aquí Jesús cuando le dicen, ¿no?, que Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, se refiere a cuando ya cosechas el trigo y entonces lo sacudes con fuerza para quitar toda la basura, para quitar todo lo que no sirve y entonces quedarte con lo rico, con lo mejor del trigo. Y uno podría pensar, qué mala onda, ¿no? O sea, Jesús no detuvo a Satanás,
de sacudir, de zarandear a los discípulos, pero tiene propósitos, esto tiene propósitos. Y Jesús les dice, ¿sabes qué, Pedro? Lo único que vas a necesitar y lo único que te va a sacar de esta prueba, de esta zarandeada, es la fe. Y que tu fe no te falte, que tu fe no falle. Pero ¿sabes qué? Vemos que Pedro actuó muchísimo, muchísimo en sus capacidades, muchísimo. Y nosotros somos así, yo soy así, ¿no? Pienso, es que tengo este conocimiento, tengo esta habilidad, ¿no? Tengo estos recursos y entonces voy a echar mano de ellos para decirle a Dios, mira cómo si te amo, ve cómo si creo en ti, que es más, quiero poner mi vida, voy a ir a la cárcel contigo, Jesús, y estoy dispuesto a morir. Pedro actuó mucho en sus fuerzas, ya que vienen a arrestar a Jesús, Pedro saca la espada y corta la oreja de Malco. Y Jesús le dice, guarda eso. Pedro, no has entendido. ¿Sabes? Pedro lo siguió hasta la casa de Anás y de Caifás, hasta el patio, para estar cerca de Jesús. Y posiblemente Pedro quería demostrarle lo que ya le había dicho, ¿no? Voy a ir a la cárcel, voy a ir a morir contigo. Pero lo hizo minimizando la advertencia de Jesús de que lo iba a negar. Qué frágiles somos en nuestro pensamiento, qué frágiles somos en nuestra capacidad humana, que lo que Jesús nos dice lo tomamos, no lo tomamos en cuenta. Decimos, "Ay, no, ¿cómo voy a negar a Jesús?" No. Y eso es lo que hace Pedro. Por eso es que Pedro sigue a Jesús hasta el patio. Por eso es que por eso es que Pedro se queda ahí. Y ahí no obró la fe. Ahí no obró la fe de Pedro. Ahí obró su fuerza, su carne, su inteligencia, sus capacidades. De verdad que a mí me hace mucho reflexionar en mí mismo, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor ha dicho cosas y cuál es la actitud que yo tomo, ¿no? Es decir, te voy a demostrar, te voy a demostrar que yo sí puedo. Recordamos que antes de que Pedro llegue al patio y que Jesús sea arrestado, ellos van al huerto de Getsemaní. Y nos dice el Evangelio que Jesús estuvo orando ahí mucho tiempo, estuvo orando, tal vez por una, dos, 3 horas estuvo orando, pero cada vez que él regresaba a ver a sus discípulos, los encontraba cabeceando. Hasta el último, la tercera vez que él va, dice que ya les da la orden, ya duerman, ¿no? Porque ellos estaban durmiendo por causa de la tristeza. Has estado, te has quedado dormido por la tristeza que hay en tu alma, por la tristeza que hay en tu corazón. Dice el salmista que él lloró hasta quedarse dormido.
Probablemente Pedro, en esa autosuficiencia que él sentía y el cansancio de la tristeza hicieron que él cabeceara y que no orara. Eh, porque Jesús dice en el Evangelio de Juan que Pedro y que los demás discípulos se les llenó el corazón de tristeza porque habían escuchado que Jesús se iba a ir. Entonces, eh, me imagino eso, ¿no? O sea, es como, no entiendo mucho lo que está pasando, no entiendo mucho lo que está pasando, pero ahora como que Jesús ya suena en serio de que va a morir, de que se va a ir, y esa tristeza dice que les llevó a quedarse dormidos y que Pedro no orara. Y de hecho Jesús les dice, oren para que no entren en tentación. La verdad, el espíritu está dispuesto a obedecer, pero la carne es débil para hacer conforme a la voluntad del Padre. Entonces, todo esto, todas estas regadas, todas estas metidas de pata de Pedro, ¿sabes qué me encanta pensar? Ya estaban calculadas, ya estaban contabilizadas por Jesús. A Jesús no le sorprende nada de lo que Pedro está haciendo y lo que deja de hacer, de lo que dice. Pedro sencillamente lo fue viviendo sin entender lo que estaba pasando. ¿Cuántas veces nosotros estamos atravesando por una situación difícil, por una prueba así fuerte en nuestra vida? Y ya nada más así como, ya no, hasta lo decimos, ¿no? Ya no siento lo duro, sino lo tupido, ¿no? Y, y tenemos cierta idea de lo que está pasando, pero realmente no lo entendemos. Quiero que, que, que vayas imaginándote cada uno de estos pasajes, ¿no? ¿Cómo es que, cómo es que Pedro eh, se queda ahí viendo cómo Jesús le pega la oreja a Malco? ¿Cómo se lo llevan arrestado cuando Judas lo besa? ¿Cómo en la noche, en la oscuridad de la noche, se llevan a Jesús? ¿Qué sentía el corazón de Pedro? ¿Qué estaba pensando en su mente? ¿Lo sigo? Pues dijo que trajéramos las espadas y yo saqué la espada y entonces me dice que no, porque pues, podrían los ángeles venir y guardarlo. O sea, Pedro está muy confundido en su mente y va hasta el patio de la casa del sumo sacerdote y está ahí y está parando la oreja, ¿no? Está viendo a Juan que le haga la señal de qué está pasando, ¿no? Y está ahí en el frío, está en el frío, ¿no? Pedro no le hizo caso a su mamá, ¿no? Se llevaron un suéter, ¿no? O sea, la mamá siempre tiene la razón, Pedro, llévate el suéter, ¿no? Y termina Pedro ahí arrimándose con los guardias, ¿no? Para calentarse en vez de haberse llevado el suéter. Este, y ve cómo esas cosas, ¿no? Cómo esas cosas circunstanciales que ya estaban calculadas lo llevan a negar a Jesús en su autosuficiencia, ¿no? Y entonces viene la primera, ¿no? Viene la primera, ¿no? Y, y yo, la verdad es que digo, yo soy como Pedro, de verdad, o sea, soy como Pedro. Porque dices, bueno, ya lo negó una vez. Si Jesús dijo que van a ser tres veces, ¿a qué te quedas? ¿A qué te quedas? Si vienen dos más.
Pero así es mi autosuficiencia. O sea, yo digo, no, no va a pasar. O sea, fue una. Las otras dos las voy a sortear. Y viene la segunda y ya dices, ya van dos de tres. Pero así es nuestra carne. O sea, dices, no, sí la voy a librar, la voy a librar. Vas a ver, Jesús, te lo voy a demostrar. Yo no te voy a negar. Yo no soy como el traicionero de Judas. Yo no soy como los demás que se echaron a correr. Yo estoy aquí siguiéndote y te voy a defender y voy a ir a la muerte. Y si llaman un testigo, yo voy a levantar la mano y yo me voy a poner por ti, Jesús. No sé, quién sabe qué rayos estuvo pensando Pedro, no sé. Pero si ya llevas dos negadas, ¿a qué te quedas, hijo? Es que así tenían que suceder las cosas. Ya Jesús lo había dicho, me vas a negar tres veces. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sabiendo hacer lo bueno no lo he hecho? ¿Te has reprochado a ti mismo por qué fui tan torpe, tan necio, tan obstinado en esa decisión? Y ahora vives las consecuencias de esto. También Pedro, también Pedro. Pero acuérdate que Jesús dijo que la fe no le iba a faltar. Y ahorita no actuó en fe. Esto no fue nada en fe. ¿En dónde operó entonces la fe de Pedro? Porque pues fue lo que Jesús pidió, ¿no? O sea, y es ahí donde dices, oh, pues yo la necesito porque estoy pasando la zarandeada de mi vida o ya la pasé. Fíjate, ahí en Lucas 22, el 61 al 62, vemos una parte en la que obró la fe en Pedro. Dice Lucas 22, 61 al 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué salió Pedro a llorar amargamente? Porque, porque vino a él el recordar las palabras de Jesús, ¿no? Vino a él el recordar todo lo que Jesús había dicho y a lo que iba a hacer por él, por amor a él. O sea, de verdad, es chiste, ¿no? O sea, siempre he escuchado este chiste, ¿no? O sea, es como Jesús sanó a a la suegra de Pedro. Pero ¿sabes? ¡Qué amor! O sea, qué amor, porque Jesús amaba a Pedro, Jesús amaba a la esposa de Pedro, que era tan importante para él que sanó a a su suegra. ¿Cuántas cosas, cuántas palabras de amor de Jesús para Pedro? Por eso es que él sale y llora amargamente por haber negado a Jesús. Ahí es donde opera la fe en él. ¿En dónde más opera la fe de Pedro? El domingo de resurrección, cuando le avisan que Jesús no estaba en el sepulcro. Entonces Pedro corre hacia el sepulcro para verificar que eso había sucedido, que él ya no estaba. ¿En dónde más obró la fe de Pedro? Cuando Jesús en Juan 21 les dice, ¿no? Que tiren la red, ya que Jesús había resucitado y que ellos se fueron a pescar. Pedro creyó otra vez en la palabra de Jesús cuando les dijo, tiren la red.
Ahí estuvo actuando otra vez la fe. ¿Por qué? Porque Pedro no obedeció, porque Pedro creyó que él tenía las cosas bajo sus manos. Seguro estoy de que Pedro no se había encontrado nunca en una situación así. Falló épicamente, o sea, es así, ¿no? Y, y es lo que más recordamos de Pedro, lo que la gente más recuerda de Pedro. Ah, sí, pues fue el que lo negó. Y se le queda ese estigma a Pedro. Y tal vez tú y yo hicimos cosas que nos llevan a tener ese estigma, como el estigma de Judas, ¿no? Judas es el traidor, Pedro es el que lo negó. Pero pasar por esta zarandeada lo llevó a ser consolado, lo llevó a ser afirmado por Cristo y a confesar a Jesús que realmente le amaba, que ahora estaba dispuesto a hacer su voluntad y a creer lo que él había escuchado de Jesús. No me imagino esos días, esos días entre que Jesús resucita y que le dice estas palabras que están registradas en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 21 del 15 al 22. Juan 21 del 15 al 22 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. Por tercera vez Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Qué impresionante, porque cuando Pedro le dice a Jesús, yo estoy dispuesto a ir por ti a la cárcel y a la muerte, Pedro le estaba diciendo desde su alma, desde su afecto natural, desde su amor como una persona, te amo Jesús y estoy dispuesto a dar la vida. Pero eso pasa cuando queremos demostrarle a Dios en nuestras fuerzas que lo amamos. No es sino con la intervención del Espíritu Santo, no es sino con la intervención de Jesús mismo viviendo en nosotros que vamos a poder amarle y vamos a poder obedecerle y vamos a creer y al final vamos a entender qué fue lo que pasó. Yo no me imagino a Pedro así, ¿no? Como, espérense, o sea, está muy denso, que se calme todo. Y Jesús le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este?
Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. En resumidas palabras, Jesús le dice, ya lo pasado, pasado, ya no me interesa. Lo mejor está por delante, Pedro. Pedro ya no va a ser el mismo después de esta zarandeada. Pedro ya no va a ser el mismo después de que Jesús confirmara el amor de Pedro y que Pedro confirmara su amor por Jesús. Ahora iba a ser un Pedro diferente, va a ser un Pedro lleno del Espíritu Santo, de denuedo, con autoridad, con coraje y lidiando con su propia naturaleza carnal, pero cumpliendo la voluntad de su Maestro, Salvador y Señor. Tanto que vemos cómo todavía está esa naturaleza ahí luchando en la vida de Pedro, que se meten unas broncas ahí con los judaizantes y Pablo le da el jalón de patillas, ¿no? Pero vemos a un Pedro transformado, tanto que a lo largo de las cartas que él escribe a la iglesia, vemos cómo él habla de la fe, vemos cómo él anima a sus lectores a perseverar en la fe. Primera de Pedro 1, del 1 al 9, con eso vamos a ir cerrando. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien ustedes aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Qué hermoso, porque el haber atravesado esta dificultad, el haber sido zarandeado, el haber sido sacudido hasta lo más profundo de su ser, pero no le faltó la fe. Y no nos va a faltar la fe, porque Jesús intercede por nosotros para que no nos falte la fe. Y para que una vez que hemos sido restaurados, una vez que seamos restaurados, entonces vayamos y levantemos a otros. Que la consolación con la que hemos sido consolados por el Padre sea dirigida hacia otros que van a pasar por estas zarandeadas, van a pasar por estas sacudidas. Y ahí estuvo Jesús, ¿no? Fiel en su amor,
en su misericordia, en su compasión. Qué hermoso es nuestro Dios. Cuidado, cuidado con confiar en nuestras capacidades, en nuestra autosuficiencia, en nuestro orgullo, porque nos llevan a esto. Pues vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú sabes, Señor, que no nos ha faltado la fe por tu misericordia. Gracias por amarnos a pesar de todas nuestras debilidades, a pesar de todas las veces que fallamos. Gracias por tener misericordia de nosotros. Levanta, Señor, levanta al que todavía está caído. Fortalece, Señor, al que has levantado. Y que esto sea para edificación, para levantarnos, para animarnos unos a otros. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias porque nos pasas por el fuego, pero es para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.